la oportunidad de Centro León de Niza, la Federación Espírita, FESPA, por esta oportunidad para en esta noche hablar de un tema que consideramos de bastante importancia. Voy a colocar aquí la presentación. Yo sé que está de más, pero les pido por favor mantengamos los micrófonos cerrados. Sí, ahí estamos viendo la presentación. Bueno, el tema velad y orad y la importancia de la atención. Vamos a ver lo que esa enseñanza de Jesús nos trae para este momento del siglo XXI y por qué eso está intrínsecamente relacionado con un tema que está siendo estudiado con mucha profundidad en diversas universidades del mundo, como es el tema de la atención. Y la frase atribuida a Jesús de velad y orad para que no entréis en tentación fue expresada en el huerto de Getsemaní en la noche después de la última cena. Él llegó al huerto con varios de sus discípulos y los dejó ahí descansando y siguió el camino con Pedro y otros dos discípulos. Más adelante pidió para ellos que se quedaran ahí vigilando, velando y orando. Y él siguió un poco más para adelante para orar. Y cuando regresó estaban durmiendo. Y ahí los despertó y les dijo, bueno, velad y orad. Y nuevamente regresó a orar. Y una segunda vez volvió a Jesús y los encontró durmiendo. Esta vez no los despertó. Él regresó a orar. Y en la tercera vez fue cuando ya los despertó porque era el momento en que Judas llegaba para entregarlo. Velad y orad. Y esas palabras tienen una profundidad muy grande y especialmente para nosotros en este momento aquí en el siglo XXI. Velad y orad para no entrar en tentación. Y él lo dijo en esa secuencia, velad y orad. Algunas veces he utilizado orad y velad, pero esa secuencia tiene una razón de ser y vamos a intentar demostrar en esta noche el porqué de esa secuencia. Y Kardec siempre le gustaba definir los términos para poder evitar malas interpretaciones. Velar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viene del latín vigilare, de vigilar, y tiene 10 diferentes acepciones en español. Yo escogí 3 de ellas: hacer centinela o guardia por la noche, observar atentamente algo o cuidar solícitamente de algo. Y vamos a centrarnos en esta definición de velar, porque tal vez esa fue la intención de Jesús cuando expresó esa frase. Velar significa observar, pero no de cualquier forma, es observar atentamente algo. O sea, observar con atención algo que está ocurriendo en ese momento a su alrededor o internamente, algo a lo cual debe prestar bastante atención. Y entonces, ¿qué es la atención? La atención ha venido siendo estudiada y los científicos han encontrado que la atención es un proceso cognitivo, es un proceso de la mente, es un proceso del pensamiento en que nuestro intelecto focaliza y selecciona algunos estímulos de los muchos estímulos que nosotros estamos constantemente recibiendo. Es una cualidad de nuestra percepción que funciona como un filtro de todos esos estímulos innumerables ambientales que estamos recibiendo a todo momento. Y evaluamos cuáles son los más relevantes de esos estímulos y les damos una prioridad para procesarlos internamente de una forma más profunda.
Entonces, la atención juega un papel muy importante en nuestras vidas, porque es un filtro que permite filtrar de toda esa cantidad de estímulos a qué es lo que nosotros vamos a dar prioridad y a lo cual vamos a dedicar más de nuestro tiempo para procesar a nivel cognitivo. Y por ejemplo, en la actualidad, frente a tantas redes sociales, tantos estímulos que vienen, YouTube, WhatsApp, Netflix, Tinder, Facebook y tantas otras redes sociales que existen, que por minuto son miles de informaciones que están corriendo, y que esas empresas de las redes sociales, ¿qué es lo que quieren de todos nosotros? Ellos están procurando nuestra atención. Y ya existen varios, y no sé, los que tienen oportunidad de asistir a un documental muy bueno en Netflix que se llama El Dilema de las Redes. Muestra cómo se manipula para la mente de las personas ese proceso cognitivo para mantener la atención en esa red social y que las personas gasten más tiempo dentro de esa red. Entonces, la atención en este momento es importantísimo para esas empresas que hacen la gestión de las redes sociales. La atención de cada uno de ustedes, mi atención, porque con eso consiguen lucrar. Y pensamos, o mucha gente piensa, que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Podemos hablar por el celular, trabajar en el computador, leer, atender otras necesidades, lo mismo en el hogar, varias actividades al mismo tiempo, y se ha creado un mito sobre la multitarefa o multitasking, que las personas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Sin embargo, en varios estudios de la neurociencia, y este es del doctor John Medina. Él es biólogo molecular, especialista en circuitos cerebrales, que viene estudiando este tema hace bastante tiempo. Y en esta obra, publicada ahí en español, Los 12 Principios del Cerebro, nos dice que ese es un mito, el de la multitarefa, porque biológicamente somos incapaces de procesar diversos estímulos que requieren o que necesitan la atención simultánea. No podemos procesar desde el punto de vista de nuestra estructura cerebral varios estímulos que se presentan al mismo tiempo que requieren una atención simultánea. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, por ejemplo, comer y hablar. Ojalá no al mismo tiempo, porque es una señal de mala educación. Podemos hacer algunas cosas, caminar y hablar, pero hay cosas que no podemos hacer, nuestro cerebro no lo procesa al mismo tiempo. Por ejemplo, dirigir, manejar un carro y hablar por el celular. Es una causa de las principales de accidentes. Y así como esas, hay muchas otras que nosotros, como no estamos vigilantes, no estamos prestando atención a lo que está ocurriendo y las cosas van pasando. Y por ejemplo, en el caso de la lectura, Daniel Goleman, famoso por popularizar el término de la inteligencia emocional, en esta obra que se llama Focus, también publicada en español, que nos muestra cómo desarrollar la atención para alcanzar la excelencia en varias actividades. Una de ellas es la excelencia en el proceso de la lectura. Los estudios muestran que cuando nosotros estamos leyendo, en general nuestra mente está divagando de 20 a 40% del tiempo o más. ¿Por qué? Porque hay una serie de distracciones en el mismo momento que estamos leyendo el libro. Distracciones que son sensoriales. Por ejemplo, estamos leyendo aquí en mi cuarto y de pronto viene un olor de un café o de un pan recién hecho que nos lleva la atención para otro lugar, nos distrae. O también
distracciones de tipo emocional. Estamos leyendo y eso nos trae un recuerdo que nos lleva la memoria a otros lugares y nos distraemos, perdemos el foco de la lectura. ¿Eso qué hace? ¿Cuál es el resultado? Que nuestra comprensión de lo que estamos leyendo, del texto, cae significativamente. Y por eso muchas personas leen y nos pasan a todos. Leemos y después volvemos a leer el mismo libro y vimos, pero esto no, yo nunca, no me acuerdo de haberlo leído. Por eso, lo mejor es ir desarrollando la atención selectiva, esa vigilancia sobre lo que estamos haciendo y en ese momento específico de la lectura. Porque la información que existe actualmente, hay muchísima información y se dice que la riqueza de la información crea la pobreza de la atención. Y eso lo vemos así, marcadamente en muchos lugares. Hay tantas informaciones y solamente quedamos en la superficie. No profundizamos, no llevamos para nuestro análisis más profundo toda esa serie de informaciones. No prestamos atención a lo que las personas nos están diciendo. No prestamos atención a lo que está ocurriendo en la sociedad, a lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Y hay tanta información que nos dispersamos, nos distraemos. Y la atención es un recurso finito, porque biológicamente solo podemos procesar cuando requiere atención una cosa de cada vez. Entonces es un recurso finito que deberíamos aprovechar de la mejor manera posible para poder crecer espiritualmente. Tenemos que prestar más atención, estar más vigilante a lo que está ocurriendo para hacer un mejor filtro de las informaciones, de los estímulos que nos están llegando, para poder después realmente tomar alguna acción. Y la neurociencia viene también estudiando este tema de la atención y especialmente los neurocientíficos que están trabajando en esta área del cerebro, de la meditación. Y existe un instituto que se llama Mente y Vida, que es promovido por el Dalai Lama en conjunto con los mayores neurocientíficos del mundo. Y ellos se reúnen una vez por año en la India. Y esta periodista, Sharon Begley, hizo la recopilación de una de esas encuentros mente y vida entre los monjes budistas y los mayores neurocientistas de nuestra época. Y algunos de los resultados de esas investigaciones muestran que la neuroplasticidad de nuestro cerebro, o sea, la formación de nuevas redes, de nuevas ligaciones entre nuestras neuronas, ocurre apenas cuando nuestra mente está en un determinado estado, que ese estado está caracterizado por la atención y la concentración. Cuando estamos atentos, por ejemplo, leyendo bien, o estamos prestando atención a lo que nuestro hijo nos está diciendo, o nuestra esposa o el esposo, eso va creando nuevas ligaciones entre las neuronas. Y eso permite tener la memoria de ese evento que ocurrió. Y también otra conclusión que ellos llegaron es que lo que vemos está literalmente determinado por aquello a lo cual prestamos atención. Entonces, hay muchas cosas que están en nuestro campo visual, pero solamente realmente vemos aquello a lo que enfocamos nuestra atención. Y este resultado de las investigaciones es impresionante con el conocimiento que nos brinda la espiritualidad superior en el libro de los Espíritus. En la pregunta 456 del libro de los Espíritus, los espíritus respondieron a Kardec: cada uno ve las cosas a las que presta atención. Cada uno de nosotros vemos aquello a lo que prestamos atención. 1857, esto es de hace 3, 4 años. Llegaron a la misma conclusión los neurocientíficos, de que lo que vemos está determinado por aquello a lo cual prestamos atención.
La doctrina espírita, los conocimientos son muy actuales. Tenemos que hacer esa correlación entre los principios, los conocimientos espíritas, con lo que está ocurriendo en las investigaciones de la ciencia de la actualidad. Entonces, ¿dónde deberíamos colocar nuestra atención? Y vamos a ir llegando a lo que Jesús nos enseñó cuando nos llamó la atención de velar y orar. La atención debe ser dirigida internamente para nuestro autoconocimiento. Cuando miramos, cuando vemos para adentro, entonces vamos prestando atención y vamos entendiendo quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras imperfecciones. Entonces, necesitamos tiempo dedicado, prestando atención para conocernos internamente. Pero también necesitamos prestar atención para nuestro prójimo, para los que viven con nosotros, de nuestra familia, los que viven en nuestro barrio, en nuestro país, en los que hacen parte de nuestra comunidad, porque eso va a permitir desarrollar la empatía, o sea, sentir lo que el otro está sintiendo, nos va a permitir desarrollar la compasión, el altruismo, pero eso solamente va a ocurrir si estamos prestando atención, estamos vigilando, viendo qué es lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y también debemos prestar atención al externo, al medio ambiente, a los sistemas en los cuales nosotros estamos inseridos. Estamos inseridos en un sistema social que comienza con la familia. Estamos inseridos en un sistema social, en un país que tiene determinadas reglas sociales. Y estamos inseridos en un sistema, en un ecosistema que es el planeta Tierra, que estamos afectando y que muchos no están percibiendo lo que está ocurriendo porque no están prestando atención a las señales que la naturaleza está mostrando. Los huracanes, los tifones, los incendios forestales, el aumento de la temperatura del planeta, eso está ocurriendo. Y si no estamos prestando atención, no estamos vigilando lo que está ocurriendo y no vamos a poder tomar acciones. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros? Continuamos viajando en el tiempo, con nuestra mente, para el pasado o para el futuro. Y poco tiempo dedicamos al presente, que es donde deberíamos estar vigilantes, deberíamos estar velando para ver qué es lo que está ocurriendo. Y quedamos en el pasado dándole vueltas a lo que ocurrió, a lo que pasó, a lo que no ocurrió, a lo que podría haber ocurrido. Y revivimos esos momentos y muchas veces revivimos los momentos amargos, difíciles y pocos los momentos buenos. Y nos lamentamos de lo que ocurrió, de lo que sucedió y ahí solamente nos causa más dolor y sufrimiento. O nos vamos para el futuro, nos preocupamos de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir y no sabemos si realmente eso va a ocurrir. Y muchas veces pensamos en el futuro solo en términos catastróficos. ¿Y qué ocurre con ese viaje en el tiempo de nuestra mente? Que cometemos errores en el presente, porque no estamos velando, no estamos vigilando, no estamos presentes, prestando atención a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Y perdemos informaciones súper importantes, informaciones críticas, que nos permitan tomar mejores decisiones más fáciles. Y tenemos dificultad en tomar decisiones porque pasamos tiempo en el futuro o en el pasado. Y no estamos vigilantes de lo que está ocurriendo. No estamos vigilantes de prestar atención a nuestros defectos, a nuestras imperfecciones, a lo que está ocurriendo con nuestro prójimo, si está enfermo, si está necesitando algo, cómo está organizada la sociedad, qué podemos hacer. Tenemos que estar más vigilantes, velando aquí por el momento presente, por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y por eso el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra de Alegría de Vivir, tiene un capítulo de vivir el ahora, el momento presente, que es el momento de vivir intensamente la realidad de nuestra vida.
Este es el momento que podemos hacer la diferencia. Y es innecesario recordar que ahora tu momento presente es relevante para la adquisición de los bienes inestimables para el espíritu eterno. En este momento, en el presente, si estamos vigilantes, atentos, podemos tomar mejores decisiones para nuestro crecimiento espiritual. Y la mentora espiritual nos dice que hay mucho desperdicio de nuestro tiempo en consideraciones del pasado como con las ansiedades del futuro. Entonces nos llama la atención a que tenemos que estar más viviendo más en el presente, más vigilantes, velando más por lo que está ocurriendo actualmente. Y ahí, desde otra línea del pensamiento, Eckhart Tolle, en esa obra que fue un bestseller en todo el mundo porque llamó la atención sobre el poder de la hora, nos recuerda que debemos prestar atención al momento presente. ¿Y por qué? Debemos prestar atención para nuestro comportamiento, para nuestras reacciones frente a las situaciones de la vida, conocer mejor nuestro humor, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras emociones, nuestros miedos, cuáles son nuestros deseos. Y eso solamente si miramos, si vemos interiormente. Y ver todo eso, cómo está ocurriendo en este momento, que es el momento presente. Por eso nos llama la atención, tenemos que estar más atentos al momento presente. Vigilar, velar lo que está aconteciendo, ocurriendo en nuestro interior. ¿Por qué? Y ahí la doctrina espírita complementa ese pensamiento de Eckhart Tolle, porque nuestras malas tendencias actuales, nuestras malas reacciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas emociones, son señales de lo que nos resta corregir en nosotros. Y en este punto, la espiritualidad superior nos dice, es donde debemos concentrar toda nuestra atención. Por eso es que tenemos que estar vigilantes sobre nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eso es lo que deberíamos dedicar un poco más de tiempo y no muchas veces juzgando los pensamientos, las ideas de las otras personas y no miramos para nuestro interior. Entonces, ¿cómo la psicología viene estudiando este tema? Posner desarrolló un modelo de la atención con base en los estudios de cómo está estructurado nuestro cerebro. Y dice que existen 3 redes neuronales que trabajan en ese proceso de la atención. La primera es una red de alerta, de vigilancia. Por ejemplo, estamos aquí en este momento y si en algún lugar llega a sonar una sirena, un pito, eso nos llama la atención, nos alerta para enviar el mensaje a otra red dentro de nuestro cerebro, que es la red de orientación. Escuchamos eso, miramos, volteamos nuestro cuerpo, tratando de ver de dónde viene ese estímulo, para posteriormente activar la otra red, que es la red ejecutiva. Escuché la alerta, miré, procuré saber de dónde. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a ese estímulo? ¿Voy a hacer algo o simplemente lo descarto? Y entramos otra vez en el proceso de alerta. Si pensamos que necesitamos hacer algo, tomamos una acción determinada. Y así es como funciona a nivel psicológico, a nivel neurológico, la atención. ¿Y cuáles son esos factores que determinan la atención en todos nosotros? Existen esos factores internos, como por ejemplo, nuestro estado fisiológico. Si estamos con un dolor de dientes, un dolor de muela, difícilmente vamos a prestar atención internamente a mis reacciones o voy a prestar atención al prójimo o a lo que está ocurriendo con el medio ambiente. La memoria, la cultura, dependiendo de la cultura, favorece o desfavorece que enfoquemos más nuestra atención. Los intereses particulares de cada uno, aquello que más nos gusta, que más nos interesa, prestamos más atención. La importancia que le damos.
Si nuestra familia es importante, vamos a darle atención. Si consideramos que el estudio es importante, vamos a darle atención. Las emociones son un factor importantísimo en la cuestión interna de cómo dirigimos nuestra atención. Y existen factores externos que determinan para dónde va nuestra atención. Por ejemplo, la potencia del estímulo, ruidos fuertes, colores así llamativos. Esos estímulos son bastante potentes que nos llaman la atención. El tamaño, normalmente el tamaño muy grande nos llama más la atención. La repetición del estímulo. El movimiento, algo en movimiento nos llama más la atención que algo estático. El contraste. Y todo eso es bastante utilizado por los medios de publicidad para llamar nuestra atención. Y en las redes sociales es bastante utilizado esos factores para captar nuestra atención. Y esos factores externos fueron utilizados por la espiritualidad cuando trajeron la doctrina espírita para nosotros. Y en el cielo y el infierno, la justicia divina, Kardec coloca lo siguiente: Dios concedió primero las pruebas materiales, la danza de las mesas, o sea, el movimiento, los golpes y todos esos fenómenos extraordinarios que ocurrieron en esa época de Kardec, porque el objetivo era llamar la atención de las personas, y tanto así que llamó la atención de Allan Kardec, llamó la atención de varios científicos de la época para tratar de entender por qué estaba ocurriendo eso, cuál era la causa e intentar dar una explicación. Entonces, vea, la espiritualidad que conoce todos estos mecanismos de cómo funciona nuestro organismo físico desde el punto de vista biológico, utilizó de eso para llamar la atención de Kardec y de todos los que estaban en la época para los fenómenos con los espíritus. Y Kardec, en el libro de los espíritus, en la introducción, nos dice que ese estudio de las comunicaciones mediúnicas, el estudio del espiritismo, requieren una atención constante, una observación profunda y continuidad y perseverancia. Por eso, estudiar espiritismo requiere tiempo, requiere atención, y vimos lo que Goleman hablaba de la lectura. Nosotros aprendemos muchas cosas a través de la lectura de las obras espíritas, comenzando por las obras de Kardec, por los continuadores, León Denis, que tiene unas obras maravillosas, Chico Javier, a través de la psicografía de Chico Javier, los libros de Juana de Ángelis, pero requieren nuestra atención para estar presentes, vigilantes y enfocados en el estudio para poder asimilar lo máximo posible. Y es tan importante que el espíritu de Emmanuel escribió una obra que se llama así, Atención, que es muy interesante, que nos llama la atención en el siguiente sentido: siempre que sea necesario, empeñate en oír ese o aquel asunto con más atención para que puedas comprender eso o aquello con mayor seguridad. Nos está llamando la atención de la importancia de escuchar a los otros, y muchas veces escuchar al otro que tiene un punto de vista diferente, para que podamos comprender por qué esa persona actúa o piensa de esa forma, y eso nos va a permitir desarrollar más la empatía, que como vimos, cuando el foco de nuestra atención va para nuestro prójimo, vamos a desarrollar la empatía, la compasión, el altruismo. Y el espíritu de Emmanuel nos dice, tenemos que empeñarnos en escuchar mejor a nuestro prójimo. Ese libro es pequeño, pero de un conocimiento, de unas enseñanzas muy profundas sobre la importancia de la atención. ¿Y por qué no estamos atentos o no prestamos atención con frecuencia? Existen varias barreras que inhiben
la atención. Y Daniel Goleman, en esa otra obra también muy interesante, que nosotros como espíritas deberíamos leer un poco más las obras de Daniel Goleman, de la inteligencia social, la nueva ciencia de las relaciones humanas. Él menciona los resultados de varios estudios que muestran cuáles son esas barreras, las aflicciones de las personas. Cuando las personas están afligidas, poca atención prestan al prójimo, al ambiente, muchas veces a sí mismo. La ansiedad, como vimos, esa preocupación permanente por el futuro, nos distrae. La prisa, la velocidad que tenemos, que queremos hacer todo ya, que se haya resuelto inmediatamente. Eso no nos permite enfocar, vigilar, entender qué es lo que está ocurriendo. El trance urbano, que es aquello que uno sale a la calle y va pensando en otras cosas, va con su mente en otro lugar y no ve el mendigo, no ve la basura, no ve los problemas y llega al destino y no percibió absolutamente nada, no prestó atención a lo que estaba ocurriendo. Preconceptos sociales desvían la atención, inhiben la atención. Por ejemplo, preconceptos raciales o preconceptos de clase o preconceptos de país. Con eso ya no presta atención a esos grupos porque piensa que no son buenos. Prioridades que tenemos en la vida no nos inhiben la atención para otras cosas. Y muchas distracciones. Y siglo XXI tenemos exceso de distracciones que inhiben nuestra atención y profundizarnos en aquello que es importante. Entonces, ¿por qué deberíamos desarrollar más la atención? ¿Por qué deberíamos estar más vigilantes? Hay algunos beneficios que nos permite usufruir más plenamente el momento presente. Vamos a desperdiciar menos tiempo y menos energía en cosas que no nos van a contribuir para nuestro crecimiento espiritual. Nos permite tener relacionamientos más armoniosos con nuestros seres que están a nuestro alrededor, porque los estamos percibiendo, estamos prestando atención a lo que hablan, a lo que dicen, a lo que hacen, y eso nos permite conocerlos mejor. Nos permite tomar mejores decisiones porque estamos vigilantes de lo que está ocurriendo, de las cosas de los factores que están contribuyendo a esa situación y podemos tomar una mejor decisión para el futuro. Nos permite vivir con menos estrés. En el caso de los niños, que hay varios estudios que muestran que desarrollar la atención, el foco en la atención en esa edad de la infancia, les permite tener un mejor desempeño, tanto intelectual como en su relacionamiento con los otros seres humanos. Y la consecuencia de todo eso es nuestro crecimiento espiritual, que es lo que vinimos a hacer en esta encarnación aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo ese modelo de atención de Posner que vimos se relaciona con la enseñanza de Jesús? Cuando nos dijo que velad y orad para que no entres en tentación. Velad, y vimos que está relacionado con la atención. Coloca en movimiento este mecanismo en nuestro sistema biológico a nivel cerebral, porque nos permite estar más vigilante de los estímulos internos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, para saber cómo reaccionamos y cómo nos debemos orientar frente a esos estímulos internos, frente a estímulos sociales, la pobreza, la desigualdad. Eso debe ser una alerta para nosotros, estar más vigilantes de cuál es nuestro trabajo dentro de la sociedad. La ley de sociedad es una de las leyes morales que Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus. Tenemos que estar vigilantes de lo que está ocurriendo,
en nuestra sociedad y cómo nosotros estamos contribuyendo para que eso peore o para que mejore dentro de la sociedad. Debemos estar alertas frente a los estímulos y a las condiciones ambientales, con lo que está ocurriendo a nivel local y lo que está ocurriendo a nivel global, para orientar mejor nuestras decisiones y tomar acciones más de acuerdo con la ley de conservación, que fue otra de las leyes que Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus, las leyes morales que rigen nuestro comportamiento aquí en el planeta Tierra. Y estar más alerta a los estímulos espirituales, a las influencias espirituales buenas de nuestro espíritu guía, de nuestros mentores espirituales, pero también estar alerta a los mensajes de espíritus que no quieren nuestro crecimiento espiritual, que no quieren nuestro bien. Entonces vean cómo velar en el sentido de la enseñanza de Jesús es que estemos alertas para toda esa serie de estímulos, para que podamos orientarnos mejor y ejecutar mejor las decisiones que nosotros tomamos y colocarlo en acciones de nuestra vida del día a día. Entonces, hay muchos factores internos y muchos factores externos. Y cuando miramos, cuando vemos para adentro, y recuerda que el libro Espíritu nos dice que solamente vemos aquello a lo que prestamos atención. Si vemos más para dentro de nosotros mismos, nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestras habilidades, nuestros talentos, y vemos también más para afuera, para nuestro prójimo, para el medio ambiente, vamos a estar mejor ubicados, mejor orientados y vamos a ejecutar mejor las decisiones que tomemos. Una de esas es orar. Orar es un verbo, es una acción que nos va a ayudar mucho para que podamos hacer un mejor filtro de todos esos estímulos que están viniendo del medio ambiente, de la parte externa, y que podamos tener mejores influencias de la espiritualidad superior, que podamos escuchar mejor a nuestro guía, las orientaciones de nuestro guía, de los mentores espirituales, de nuestros familiares, para que podamos hacer mejores cosas. Por eso, la enseñanza de Jesús es velar primero, vigilar primero, y después orar, porque primero viene el conocimiento, la atención a lo que está ocurriendo, y después viene la acción, que es orar. Entonces, en el siglo XXI, es como podemos entender ese profundo mensaje del Maestro Jesús, de velar y orar. Y los espíritus nos hablan que esta acción puede ser a través de la oración, pero van más adelante. Y en el libro de los espíritus, pregunta 661, nos dice que las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Entonces, ¿es importante orar? Sí. Y eso sabemos, y la doctrina espírita nos enseña, y la ciencia está mostrando los beneficios de la oración. Pero no podemos quedarnos solamente en la oración. Tenemos que colocar esa decisión de mejoría, de reforma íntima, de ayuda a la sociedad, al ambiente, en hechos. Porque los hechos son mejor, mucho mejor que las oraciones, las plegarias muy bonitas que podamos hacer, y los hechos es lo único que llevamos cuando retornamos al mundo espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer para prestar más atención en nuestra vida? Deberíamos meditar con más frecuencia. Y ahora se ha popularizado el término mindfulness, que es la meditación de la atención plena. Y estamos, ya se están haciendo muchas experiencias enseñándole a los niños a ese proceso de mindfulness.
En la obra social que nosotros atendemos, ya aumentamos para 312 niños. Enseñamos el año pasado a las profesoras. Hicimos un entrenamiento en meditación, en mindfulness para las profesoras. Y después vamos a llevar eso para los niños, por todos los resultados positivos que los estudios psicológicos muestran. ¿Cómo prestar más atención? Entrando en estado de flujo. Son estados en los cuales hacemos algo que nos gusta tanto que el resto no existe y que entramos en más armonía con nosotros mismos. ¿Cómo prestamos más atención? Teniendo más emociones positivas, más expresiones del sentimiento, más que de la razón, más el afecto, la solidaridad, la ayuda a nuestro prójimo, la amabilidad, todo eso, esas emociones positivas nos ayudan a focar más nuestra atención en nuestro prójimo. Definir objetivos de corto, medio y largo plazo, porque nos permite tener un foco de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los siguientes pasos para alcanzar el objetivo mayor, que es el crecimiento espiritual, que todos nosotros trazamos antes de encarnar aquí en este planeta, en esta existencia. Son cosas que todos podemos hacer y que ojalá pudiéramos colocar en el día a día de nuestras vidas. Entonces me gustaría dejarles una pregunta para esta noche, para la reflexión, que es, ¿qué voy a hacer para mejorar mi atención? Para mejorar mi atención, para ver más dentro de mí mismo, para conocerme mejor. ¿Qué voy a hacer para mejorar mi atención con relación al prójimo, con relación a mis familiares, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos? ¿Qué voy a hacer para mejorar mi atención y con relación a los otros 7.800 millones de personas que están aquí en el planeta? ¿Y qué voy a hacer para mejorar mi atención con relación a la sociedad y con relación al medio ambiente? Y estamos viendo los efectos del cambio climático en muchos lugares del mundo. ¿Qué voy a hacer para prestar más atención y qué voy a modificar de mis hábitos del día a día para reducir mi impacto ambiental? Tengo que prestar más atención a cuáles son mis hábitos y cuáles son los impactos que tienen en el ambiente. Esa reflexión debería ser parte de nuestra vida para prestar más atención, para estar más vigilantes, orar, muy importante. Después de estas reflexiones, orar para tener la ayuda, orientación espiritual y sobre todo hacer, implementar, colocar en la vida práctica estos conocimientos. Entonces, para concluir, algunos puntos que consideramos importantes. El entrenamiento de la atención en los niños. Y eso es algo que se va a ir capilarizando por toda la sociedad. Cada vez más colegios, escuelas en diversos países del mundo están colocando eso como parte del proceso de educación en los niños. Crear nuevos hábitos en cada uno de nosotros. Y es lo que Allan Kardec habló de la educación moral, que es crear nuevos hábitos. Hábitos del conocimiento de sí mismo, de la ayuda al prójimo, de la solidaridad con el prójimo, de ayudar a mejorar el ambiente, la sociedad. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, que nos da todos estos conocimientos que vimos, conocimientos de 1857, están siendo corroborados por las experiencias, las investigaciones de los neurocientíficos en el siglo XXI. Entonces deberíamos profundizar el estudio, pero como Kardec nos mostró allá en la introducción del libro de Espíritus, requiere atención de nuestra parte para estudiar la doctrina espírita. Meditar, una herramienta poderosa que nos va a ayudar en este proceso de conocimiento de sí mismo y nos va a ayudar en la educación de nuestro pensamiento. Recuerden, la atención es un proceso cognitivo
Si educamos nuestro pensamiento, vamos a tener más posibilidad de enfocar mejor nuestra atención para aquello que es lo más importante para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, velar y orar, enseñanza extraordinaria del Maestro Jesús para el momento presente, para el siglo XXI. Y orar en acciones, que vale mucho más las acciones que las palabras. Entonces, ojalá que esto que hemos presentado hoy sirva para nuestra reflexión, para colocar en nuestra vida del día a día esa máxima del Maestro Jesús, velar y orar. Gracias por la atención.